¿Qué es WordPress? ¿Cuál es su historia? ¿Qué es WordPress? Pues es un sistema gestor de contenidos, o CMS, que nos permite crear webs de forma sencilla y actualmente sin necesidad de saber códigos de ningún tipo. He dicho web, pero en su origen WordPress nació para hacer blogs de forma muy sencilla. Y hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabes qué es WordPress. Es broma, pero sí te confirmo que como definición es eso, no hay más. Aunque hoy vamos a ver algo más que una definición, porque te voy a contar una apasionante historia. ¿Sabías que hubo una época en la que los que hacíamos webs en HTML decíamos WordPress es solo para blogs, no para otro tipo de páginas? Eso fue hace mucho, pero la historia de WordPress es, en realidad, muy diferente. Este es el episodio 40 de Creando Blog y hoy vamos a ver qué es WordPress, cómo ha ido creciendo y hacia dónde vamos. Hola creadores y creadoras, soy Abraham Velázquez y me encanta charlar contigo sobre esto del mundo blogging. Mi objetivo, hacer lo más fácil posible el camino si estás empezando un blog o quieres reactivar, impulsar, retomar o mejorar el que ya tienes y siempre disfrutando del camino. Y si quieres, podemos estar en contacto más de cerca uniéndote a la comunidad bloguera en creandoblog.com/suscríbete. Y de regalo te paso un Excel con el que yo me guío para hacer los artículos de mis blogs perfectos o casi. Pero vamos con el tema de hoy. ¿Qué es WordPress en realidad? WordPress es un software de código abierto que empezó en 2003 gracias al trabajo de Matt Mullenberg y Mike Little. Pero no lo hicieron de la nada, no partieron de cero, sino a partir de otro software de código abierto que era el V2 Cafelog y que se basaba en generar contenido de forma dinámica utilizando una base de datos SQL. Pero no te preocupes que no voy a seguir por ahí con cuestiones técnicas. Sí que quiero que sepas que ese fue el Big Bang particular del que nació WordPress. En esos orígenes, WordPress era una herramienta más de las muchas que estaban surgiendo para crear blogs y tenía muy pocas cosas que pudieras hacer comparado con lo que tenemos hoy en día. Y así nació en 2003 WordPress, usando como punto de partida el código abierto bajo licencia en 2001 de otro programa. Pero, ojo, que esto no es copiar. Ni WordPress arrebató nada a nadie. Matt Mullenberg era un usuario de V2/Cafelog y su creador había dejado de desarrollar esta herramienta. Entonces Matt Mullenberg pidió ayuda desde su blog personal por si alguien quería ayudarle para poder desarrollarla y se le unió Mike Little y ellos dos crearon WordPress. Y digo que esto no es copiar porque cuando hablamos de que un software es de código abierto, queremos decir que una persona o un grupo de personas desarrolla algo y ponen una licencia GLP, la licencia pública general, que informa que este programa es de código abierto. Esto quiere decir que este código fuente es visible para todo el mundo y este código puede ser copiado y distribuido con tus modificaciones, pero con la condición de que tu versión tenga la misma licencia de código abierto. Pero, ¿cuál es su historia? ¿Cómo ha sido la historia de WordPress y por qué estamos hoy en día donde estamos? Te lo cuento muy rápido. Como te venía diciendo, WordPress, además de tener código abierto, es gratis y nace a finales de 2003 como un software para crear blogs. La primera versión con la que WordPress sale a la luz fue con la versión 0.7 y desde ahí hasta hoy. Pero te resumo brevemente los hitos más importantes de la andadura y del futuro de esta herramienta que nos hace la vida bloguera mucho más fácil. Esta primera versión supuso principalmente una amplia mejora del código original de V2 Cafelog, destacando que incrementaron un 300%, ni más ni menos, la velocidad del propio software. Y llegamos al 2004, donde se lanza la versión 1.2, que es una versión muy conocida. ¿Por qué? Porque es en la que por primera vez incluye los plugins, los famosos
plugins de WordPress. ¿Te imaginas WordPress sin plugin? Pues fíjate si ha llovido desde entonces. Los plugins, por si no supieras lo que es, son complementos que añaden funcionalidades nuevas a WordPress y nos permiten hacer más cosas que antes de tenerlo. De hecho, cuando no existían, si necesitabas cambiar algo que te hiciera falta para tu web, tenías que hacerlo directamente en el propio código de WordPress. En esta misma versión 1.2 también salieron los famosos Custom Fields, los campos personalizados, y también las revisiones de los posts y más cositas que ya apuntaban maneras. Y ojo que te quedan más sorpresas, ya que los plugins salieron antes que los temas, los themes. ¿Te imaginas WordPress sin temas? Pues eso, seguimos. Los temas nacieron un año más tarde, en 2005. Pero es que además hasta entonces no existían las páginas en WordPress. Solo se podían hacer posts que se iban actualizando y ordenando por fecha, pero no páginas tal y como las conocemos hoy y que nos permiten crear contenidos estáticos para nuestros blogs. Y con esta importante versión, ya WordPress puso la base de todo lo que le quedaba por delante y de un futuro brillante con su código abierto, sus plugins, sus temas y sus páginas. Ya estaba puesta una buena base, los cimientos, y desde 2005 nunca ha dejado de mejorar y crecer. Aún así, la versión 2 de WordPress llegó al final de ese mismo año. Y por ir más rápido, solo contarte que fue cuando se crearon los roles de los usuarios de este CMS y la posibilidad de subir ficheros e imágenes a WordPress. Casi nada, vamos. Y agárrate, porque incorporaron la posibilidad de previsualizar un post antes de publicarlo. ¿Te imaginas? Pues así estaba la cosa. De esa quizás se llegó al 2007, que lanzaron la 2.1 y que incorporó el autoguardado. Es decir, un salvavidas para todos nosotros. Luego, con la versión 2.2 fue con la que llegaron los widgets, que son pequeñas cajitas que nos permiten meter información separada de la página en un lateral, en el pie, etc. Son muy habituales, pero no llegaron hasta la versión 2.2. Con la 2.3 llegan los tags o etiquetas. Ya existían las categorías en WordPress, pero ampliaron con los tags para organizar bien el contenido. Aunque ya te conté en otros episodios que, de forma general, yo no las uso, salvo para algunos casos muy concretos. Seguimos avanzando y en 2008 andábamos ya por la versión 2.5 y lo que hacen en este caso es mejorar todo lo anterior. Y aceleramos en la historia saltando a la versión 2.7 donde se añadió la instalación de plugins en un solo clic. Antes era un poco más complicado para la mayoría de los mortales y había que hacerlo vía FTP, etc. Y llegamos al 2009 de la mano de la versión 2.9, que nos trajo la papelera. Un lugar donde podíamos mover posts, páginas y comentarios que no nos sirvieran, con la opción de poder restaurarlo si nos habíamos equivocado. Ahora, cambiando de década, llega el 2010 con la versión 3 de WordPress, que esta sí que es muy importante porque se incluyeron los Custom Post Type, que te hablaba de ello hace poco en otro episodio. Y eso lo cambió todo, permitiéndonos tener, además de páginas y posts, otros elementos, otros tipos de contenido, como pueden ser productos, cursos, portfolio, etc. En esta fecha, con esta versión, WordPress, desde mi punto de vista, se hizo mayor de edad y dejó de ser una herramienta para blogueras y blogueros para pasar a ser un auténtico sistema de gestión de contenidos. WordPress se nos estaba haciendo mayor y empezó a partir de ahí a dispararse el número de usuarios. Cada vez más y más gente hacía sus webs con WordPress. Con la versión 3.1 empezaron a incorporar un tema nuevo creado por el propio WordPress con cada versión, como el actual 2021 o el nuevo 2022 que llegará con la actualización de diciembre de este 2021. En 2015, con la versión 4 y siguientes, se hacen muchas mejoras en el panel de administración de WordPress para ir llegando a lo que conocemos hoy. Y de hecho, en ese 2015 pasó a ser hasta responsive para móviles. Con la versión 4.3 lo que hicieron fue incorporar más seguridad al tema de las contraseñas. Y en la 4.4 se empieza a introducir un elemento muy importante, la REST API de WordPress. Esto del REST API permite
que otros programas accedan a la información de WordPress desde afuera del mismo software. Y con esto se permitió a los usuarios integrar otras herramientas en la plataforma fácilmente. Además, en este 2015 se incorporaron las imágenes responsive adaptables para móviles. Y ya con la llegada del 2016 te diría que se inicia la era moderna de este CMS. Con la versión 4.7 se incorpora en el personalizador de WordPress una nueva caja que nos permite personalizar CSS, desde la que podremos añadir códigos y clases CSS al tema activo en directo, viendo los cambios en tiempo real, en ese momento. A mí esto me dio la vida. Y con la versión 4.8 por el 2017 se añaden 3 widgets multimedia de imagen, de vídeo y audio, y se mejora el widget de texto, además de mejoras en el panel de control. Ahora saltamos otra vez un poco en el tiempo para llegar a la histórica versión 5.0 de WordPress del 6 de diciembre de 2018, donde nace el nuevo editor de bloques Gutenberg y que está llamado a sustituir por completo el editor clásico al que a algunos nos ha costado decir adiós. Ahora me he convertido a la nueva religión de Gutenberg y lo considero la mejor opción, sí o sí, para editar nuestros blogs. Ya te contaba en otro episodio que si sigues con el editor clásico te recomiendo que cambies cuanto antes a este nuevo editor de bloques de WordPress. Gran año este del 2018 que nos trae hasta la actualidad. Saltando hasta abril del 19 llegamos a la versión 5.2, donde tendremos un gestor de bloques accesible desde el menú de Más herramientas y opciones, situado en la parte superior derecha del editor. Desde entonces hasta el día de hoy, 5 de noviembre de 2021, y en la versión 5.9 de WordPress que estamos, no se ha dejado de mejorar y preparar las bases de la versión 6.0 de WordPress, que dará el siguiente gran paso, y eso está a la vuelta de la esquina este mismo mes de diciembre. A partir de la versión 6, no es que podamos usar el editor de bloques para editar los contenidos o la zona de widgets, que es lo que nos permitía hasta ahora, sino que vamos a poder editar todo el sitio siempre y cuando nuestro tema lo permita. Claro que con el tiempo me imagino que lo irán permitiendo todo con las sucesivas actualizaciones. Esto nuevo que viene nos va a abrir todo un amplio abanico de personalización hasta ahora inimaginable en este CMS. Y ya hemos llegado al día de hoy. Hasta aquí la larga historia de WordPress, que espero te haya parecido tan interesante como a mí mientras he estado investigando y recordando lo sucedido todos estos años atrás. Te puede parecer anecdótico, pero creo que conocer la historia nos ayuda a entender mucho mejor el mundo blogging del que aquí hablamos. Y esto lo empezamos con la pregunta ¿qué es WordPress? Y creo que queda resuelta. Y ahora, como siempre digo, dudas, preguntas o comentarios son bienvenidos. ¿Crees que me he dejado algo importante atrás? Házmelo saber para corregirlo si es necesario. Y con esto ya está, ya lo tienes. Pero ahora recuerda que puedes darte una vuelta por creandoblog.com/suscríbete y apuntarte gratis a la comunidad bloguera para que estemos en contacto y te pueda enviar mi checklist para hacer artículos perfectos o casi. Debes saber también que en mi canal de YouTube tienes más contenido. Me encontrarás si buscas en YouTube o en Google Abraham Creando Blog. Gracias por escucharme, gracias por hacerlo hasta el final y ayúdame a difundir este episodio por las redes sociales si te ha gustado. Nada más, nos oímos pronto. ¡Chao!